unida. Vamos que falta poquito, fuerza, Richard ahí, Marcos, Luciano, Seba, Martín, que está Mica también por ahí, todos los que nos están acompañando del otro lado. Estamos empezando nuestra última unidad. Esta unidad no va a ser tan pesada, tal vez. Sí, tranqui, amor, tranqui. No pasa nada, igual quédate tranquilo que va a quedar filmado, grabado esto. Y les cuento que para hacer un poquito más amena la presentación de este tema nuevo, hice una presentación de PowerPoint. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es charlando un poquito el PowerPoint que vemos, demás, como un poquito más relajado. Ese material obviamente se los voy a estar compartiendo en nuestro grupo, así que quédense tranquilos que van a tener acceso a ese material, ¿sí? Entonces, por ese lado quería tranquilizarlos. Por otro lado, comentarles, sí, al teórico del PDF, Richard, siempre, siempre. Y es más, si en esta unidad ustedes observan, como siempre, quien haya creado, no, eso tranquilo, eso no es necesario. Perdón, te interpreté mal la pregunta. Te decía que en este ejercicio o en esta unidad puntual tenemos muchos PowerPoint que también colaboran a lo que nos están pidiendo, ¿sí? Que es un poquito cálculo de asíntotas, un poquito más en profundidad. La unidad dura 3 semanas, entonces tenemos tiempo más que suficiente de practicar, de hacer ejercicios. La idea es hoy presentar todos conceptos teóricos, algunos extraídos del propio apunte. Vamos a hacer ejercicios de la práctica también incluida dentro de esta presentación que vamos a hacer. Y mañana vamos a hacer práctica de lo que hayamos abarcado el día de hoy. Con lo que los voy a invitar a, si pueden, anotar qué ejercicios vamos a hacer, así mañana cualquier cosa consultan dudas. Para hacer un poco más amena la clase, como les decía, hice un PowerPoint. Ustedes ya me van a poder visualizar en dos, como si fueran en dos presentaciones diferentes. Entonces, va a ser una cuestión porque yo voy a estar hablando y voy a aparecer en otra pantalla. Lo que voy a intentar hacer es fijar la presentación en la otra pantalla, así a ustedes les queda como quietito, en stand-by, eso, mientras yo le hablo al teléfono, porque obviamente la calidad de los micrófonos en los teléfonos son muchos mejores. Unidad 8, última, Richard, por eso les decía último esfuerzo a todos aquellos que llegaron hasta acá y los que por ahí han quedado medio en el camino, recuerden que ya tenemos disponible un trabajo integrador que abarca todas las unidades, con lo que si no nos fue del todo bien en algún momento, podemos retomar. Por eso era que yo les decía que hasta el 9 de diciembre podemos hacer todas las consignas y aún después podemos seguir trabajando porque tenemos tiempo con el trabajo integrador. Entonces, les decía, voy a apagar esta cámara, ¿sí? Para poder movilizarme y poder tener el teléfono un poco más disponible, pero voy a habilitar la presentación de mi computadora, ¿sí? Entonces, 2 segundos. Espérame un segundito que... A ver. Ahí está. Estoy presentando porque me presenta esa pantalla. Yo esa no quiero. Esperemos que el point que presente no sea como el de ayer, profe, el de Ah, física. bueno, tranqui, vamos viendo. De a poquito, ¿sí? Ustedes saben que el primero lo hago con mucho amor y tratando de que de verdad puedan ustedes No, entender. que no se escuchaba nada, Ah, se veía la imagen, no salía el sonido, era un quilombo, era un chaplín eso complicado más de o menos. verdad, complicado de verdad. A ver, bueno, aparece cualquier cosa. A ver, 2 segunditos. Me voy a tratar de buscar. No me aparece la presentación. Denme un segundo. A ver si puedo pasar la configuración al otro. Como que otra persona sea el admin. No. A ver. Ahí ya debería estar compartiendo. No entiendo por qué no.
porque cuando hago pantalla me aparece, o sea, yo ahora veo toda la pantalla. A ver, vamos de vuelta. Una ventana. Ah, me parece que ahí, le había errado de botón. A ver, ahí estoy, ¿no? ¿Ahora sí? Bien, vamos, de a poquito, ¿ven? Ahí estamos. Perfecto. ¿No lo ven? ¿Se ve? Bien, fantástico. Ahí estamos. Excelente, buenísimo. Entonces, vamos de a poquito, cualquier cosa ustedes me van diciendo si hay alguna parte que no se ve o algo, porque de verdad yo ahora no lo estoy pudiendo visualizar, recién ahora lo estoy viendo en mi pantalla, así que como que tardó un poquitito. ¿Cómo estás, May? Bienvenida. Bien, mis bellos, yo voy a ir tratando de leerlos mientras vamos haciendo la presentación. Entonces, cualquier cosa que no se... Que entrate tranquila, no pasa nada, amor. Recién estamos entrando en calor, ¿eh? Así que no te preocupes. Bien, cualquier duda, cualquier cuestión, me avisan, porque yo no estoy pudiendo visualizar la pantalla porque obviamente estoy desde el dispositivo del teléfono, entonces, bueno, se me complica, ¿sí? Entonces, vamos de a poquito. ¿Qué vamos a ver en esta unidad número 8? Todo lo que tenga que ver con dos conceptos fundamentales de la matemática, que uno es el de funciones y otro el de relaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos dos conceptos, son el corazón de lo que sería la matemática que tenemos que abordar en esta nueva unidad. Bien, vamos de a poquito para ver cuáles son los conceptos y demás cuestiones. ¿Qué vamos a poder visualizar en esta presentación? Primero, como siempre, vamos a comenzar desde lo que serían los conceptos básicos, porque si nosotros no tenemos bien los conceptos, muy difícilmente vayamos a poder avanzar. Los primeros conceptos que vamos a definir son el de producto cartesiano, el de relación y lo que es una función. Después vamos a ver diferentes formas de expresión de las relaciones, vamos a ver las características que tienen las funciones, vamos a ver conceptos fundamentales como son el dominio e imagen, y después vamos a ver algo que son los conjuntos de cero, positividad y negatividad. Esto un poquito ya hemos visto nosotros, pero fue muy por arriba cuando vimos, creo que fue función cuadrática y lineal, pero bueno, la idea es avanzar un poquito más. Bien, vamos por el inicio. Y el inicio justamente es entender cuando nosotros hablamos de algo fundamental que son las variables. Cuando nosotros hablamos de variables, automáticamente asociamos el término a variar, a cambiar. Y justamente las variables son eso, son ni siquiera son conceptos, son letras que pueden tomar los valores que nosotros querramos. Matemáticamente hablando, nosotros tenemos solamente dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Quién es quién? La independiente es el conjunto de partida, es la que no depende de nadie, es la que habitualmente nosotros podemos elegir. Por otro lado, la dependiente justamente va a ser el conjunto de llegada y va a ser quien nos permita obtener un resultado, ¿sí? El resultado va a ser nuestra variable. Solo ven la primera imagen, yo cambié a tipo de variable, ¿eh? No se ve, a ver, 2 minutitos. Dame un segundito. ¿Sigue siendo la primera? Bueno, a ver, cambiamos, 2 minutos, 2 minutitos. Yo estaba re emocionada explicando. Y si lo dejo así en chiquitito, ahí lo ven en chiquitito. Sí. Ah, pero eso es un genio, Seba. Ahora sí se ve. A ver ahí cambié. ¿No se ve? A ver, un segundo. Y si lo dejo en chiquitito.
Si lo dejo así en chiquitito, ¿se ve? Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Sí, ¿Les sí. parece? Lo tratamos de dejar ahí, a ver si puedo ampliar un poquito más. Dame un segundo. No, desde acá. Ah, pero se pierde. A ver ahí. No, se pierde. Bueno, vamos a tener que dejarlo pequeñito. Igual, quédense tranquilos que obviamente esto se los voy a compartir, así que no hay problema, ¿sí? ¿Les parece? Lo dejamos así en pequeñito y después cualquier cosa queda un poco desprolija la presentación, pero bueno, vamos viendo a ver qué podemos hacer. Entonces, les decía que vamos a ver todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por el inicio. A ver si puedo, ahora para cambiar de diapositiva. Ah, porque ustedes lo ven igual. Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ahí está. Yo si lo hago grande no lo ven, pero ustedes lo están viendo. Entonces, vamos a comenzar por el inicio, les decía. Nosotros tenemos dos tipos de variables. Entonces, tenemos lo que sería la variable independiente y la variable dependiente. Habitualmente, y es lo más común, nosotros usamos como y x a nuestras variables. Fíjense que acá, si nosotros leemos esto que está escrito acá, dice f de x. X es nuestra variable independiente y y es la dependiente. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, y depende del resultado que tome nuestra variable x. Siempre que nosotros tengamos la variable x y la variable y, la x, si es nuestra variable independiente, se escribe o se dibuja en el eje x, mientras que la variable dependiente en el eje y. ¿Por qué hago esta aclaración y digo habitualmente? ¿Por qué? Porque si hablamos respecto del tiempo y una altura, ¿se acuerdan cómo fue el caso de nuestra águila y el tiro del cazador? Ahí estábamos hablando de tiempo y altura. Entonces, el tiempo es nuestra variable independiente y la altura era la variable dependiente. Entonces, en este caso cambiarían nuestras variables, pero el concepto en sí mismo no. Siempre recuerden que la independiente es la que surja entre paréntesis y la independiente es la que surge entre paréntesis y la dependiente es la que nos da el resultado. Si ya entramos en el concepto de función, vamos a tener que hablar de producto cartesiano. Y el producto cartesiano es una operación que se define como entre dos conjuntos. Habitualmente nosotros lo trabajamos, pero no nos lo han presentado de esa forma. Vuelvo atrás un segundito. Si nosotros miramos acá este eje, que le voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan ver y después lo vuelvo hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de eje cartesiano, ¿sí? Que sería esto, sería un seco, como en el apunte le están diciendo, el producto cartesiano serían todas las posibles combinaciones de los valores de x y de los valores de y. Entonces sería, si x vale 1, 2, 3 y vale 1, 2, 3, nuestro producto o producto cartesiano sería 1, 1, 2, 1, 3, 1 y así sucesivamente. Serían como las infinitas combinaciones que nosotros podemos armar con nuestros valores o con nuestros conjuntos. Acá lo hice con números. Si nosotros tenemos dos conjuntos, como son el conjunto A y el conjunto B, fíjense que el 1 se puede relacionar con el 2, el 1 se relaciona con el 5, el 3 con el 2, el 3 con el 5. Por eso están los infinitos pares ordenados. Recuerden que es muy importante cuando hablamos de par ordenado, justamente el orden, ¿sí? Porque el orden es quien determina quién es primero, quién es segundo. Y acá va a ser muy importante quién es primero, porque el primero se denomina conjunto de partida o dominio. Y el segundo se determina conjunto de llegada o imagen. En algunos libros también se les dice codominio. Entonces, ya entramos un poquito en el concepto de
variables, ya entramos un poquito en el concepto de producto cartesiano, pero para todo esto nunca definimos qué es una relación. Cuando nosotros hablamos de relación, fíjense que hablamos de un subconjunto que está en el producto cartesiano, o sea que tiene que haber dos conjuntos, donde B será el conjunto de llegada y A es el de partida. Pero nosotros, ¿qué necesitamos conocer para representar una relación? Nosotros necesitamos conocer varios elementos. El primero, el conjunto de partida. El segundo elemento que necesitamos conocer es el conjunto de llegada. De pronto, si quiero conocer la relación es mamá de, yo necesito conocer al conjunto madres y necesito conocer al conjunto hijos para después definir quién es mamá de cada niño, ¿sí? Por decir una característica. Y algo que los establezca como relación. Esta cuestión que les decía es mamá de. Esa es la relación que va a vincular el A y el B, ¿sí? Y por otro lado, esos pares ordenados se van a poder representar de varias formas. Por pares ordenados, en un diagrama de Venn o por medio de una ecuación. De todos estos, ustedes en algún momento han trabajado alguno, lo que pasa que tal vez con los nombres no es tan fácil de visualizar. Vamos a ver un poquito de qué nos estamos haciendo referencia, ¿sí? El típico diagrama de Venn es cuando teníamos los globitos, ¿sí? Entonces acá en este tipo de relación nosotros podríamos decir que el 1 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona con el 2 y el 5 se relaciona con el 2. Fíjense que el conjunto de partida en este caso es 1, 3 y 5. Por otro lado, el conjunto imagen solo está dada por el número 2. Si bien hay más elementos en ese conjunto, solamente su imagen está en 2. Eso sería diagrama de Venn, que sería justamente el que es con globitos. Ahora, esto que está acá se llama relación binaria, que es una representación de pares ordenados, como ya hemos visto cuando hablamos del conjunto solución de un sistema de ecuaciones, que de hecho hemos charlado en algún momento que los sistemas de 2 por 2 son rectas que se encuentran en el plano. Entonces, tiene sentido que el primer elemento sea X y el segundo sea Y. Siempre recuerden, el primero es el conjunto de partida, el segundo de llegada. Y después está la representación cartesiana, que esta todas los hemos hecho cuando hablábamos de gráficos, justamente y propiamente hablando. Cuando hablamos de gráficos, estamos trabajando en las representaciones cartesianas. Ahora, ¿qué define que una relación sea función? Porque toda relación no es función, aunque toda función sí es una relación, aunque parezca un trabalenguas. Fíjense, para que una relación sea una función, se tienen que dar dos cuestiones fundamentales. La primera, que todo elemento del conjunto de partida tenga imagen o tenga una unión, una relación con el conjunto de llegada. Y otra cosa que también es muy importante, que esa imagen debe ser única. Si ustedes observan este gráfico, lo voy a hacer un poquito más grande para poder visualizarlo un poquito mejor, para que se pueda distinguir bien. Cada elemento del conjunto de partida, que es nuestro conjunto A, tiene una relación con lo que sería su imagen. ¿Lo pueden visualizar? La niña mide 1,12 m, el caballero 1,80 m, la señorita 1,80 m. Observen ustedes y algo que acá es fundamental y a no confundirse. Cada elemento tiene una y solo una flecha que sale de él. Eso significa que se relaciona con un único elemento. Entonces, esta primera relación sí es una función, porque cada elemento del conjunto de partida tiene uno y solo una imagen, ¿sí? Fíjense que la relación que los une es a cada persona se lo relaciona con su altura. Pero distinto es si lo planteamos al revés. Si a cada altura se lo relaciona con la persona que mide esa estatura.
Fíjense que la niña sigue midiendo 1,20 m, la señorita 1,80 m y el caballero también. Pero ¿qué sucede con este 1,80 m? Tiene dos imágenes, tiene dos flechas que están saliendo. Eso es lo que no está permitido. No está permitido que un mismo elemento tenga dos imágenes, ¿sí? Más o menos como para que lo tengan en cuenta al momento de poder definir qué es una relación. Ahora, si tenemos en cuenta eso y ya dentro de nuestra guía de actividades, fíjense que la presentación de hoy va a ser un poquito así, vamos a ir y venir entre parte teórica y parte práctica. Acá podemos visualizar varios elementos. Lo primero que aclara y lo que dice es, ¿cuáles de los siguientes gráficos corresponden a funciones con dominio en todos los números reales? Y hay que justificar. Entonces pensemos y miremos. Este primer gráfico, ¿será función o no será función? ¿Qué les parece? ¿Qué me dirían ustedes? ¿A cada elemento de X le corresponde uno y solo uno en Y? Casi. Y ahí está. Claro, ¿sabés que a mí me generó la misma duda, Seba? Se los cuento a todos. Cuando yo miraba el apunte, decía, este elemento sigue, se proyecta, solamente está indicando el 2, como que me pareció medio raro cómo estaba graficado. Esa misma duda me surgió acá. ¿Ven como que corta la gráfica y no sigue? Y a mí el enunciado me dice que tendríamos que tener para todos los elementos de los números reales una imagen. Fíjense lo que dijo Seba. Es como que la gráfica se corta, no continúa, ¿sí? Distinto es esta que es la segunda. Ven que en la segunda, si bien tienen todos los elementos la misma imagen, a cada elemento le corresponde una imagen. Con lo cual, para mí, la segunda sí es una función. Esta la tengo en duda y estoy ahí como que en duda. Me gustaría charlarlo con alguien que haya propuesto el ejercicio. Este tercer gráfico, ¿será función? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? ¿Cuántas imágenes tiene ese 10? Infinitas, excelente, Nico. ¿Y puede un mismo número tener infinitas imágenes? No. Entonces, ese gráfico tampoco es una función. A mi modo de ver, tal vez estoy haciendo un abuso de la lectura del gráfico, estos dos que estoy mostrando acá tampoco son, perdón, un segundito. Me estaba quedando sin batería en la computadora. Ay, se me apagó. Es una compu que necesita estar conectado todo el tiempo. Ahora después lo pasa, profe, Ah. el PowerPoint. Sí, lo que pasa es que toda la explicación la tengo ahí. Ese es el problema. Tengo toda la explicación ahí. Ahí en 2 segundos se enciende. No me di cuenta que me estaba quedando sin batería. Bueno, les decía, por ahí hago un abuso de lectura en cuanto a realmente cuáles son los elementos que están teniendo imagen y cuáles no. Pero fíjense que la gráfica debería continuar, debería proyectarse a continuar con la gráfica, no debería estar cortada. Fíjense ustedes si tienen por ahí disponible el teórico, justo a Richard yo le dije que no lo iban a necesitar, fíjense si hay alguna otra que ustedes consideren que no es imagen. Fíjense ustedes, a ver qué me dirían.
¿Cuál otra no es imagen? Ahí vengo. No me carga la batería. Perdón, me tuve que mudar de cuarto. Acá tengo una conexión un poco más estable. Bien. Espérenme 2 segunditos que me vuelvo a conectar. Una consulta, profe, cuando se refiere a los números reales, ¿qué Sí. quiere decir? ¿A qué se relaciona más que nada? Significa que toda la recta numérica, a eso Ok. se relaciona. Cuando vos de pronto decís todos los reales, significa que es toda tu recta numérica. A ver, ahí. ¿Y qué influye que solamente haya todo, es decir, una línea en un solo eje y no sea trazado en el otro eje? Como que no cumple la función de decir, de completar el de abajo tampoco. Hay dos rectas 90 grados y después hay una que se dispara para arriba, solamente la C, que esa sale del eje Y, X, son todas infinitas. ¿Se ve? Sí, Sí, ¿no? Perfecto, vamos, volvemos. Entonces, les decía que por ahí estoy haciendo un abuso de lenguaje o un abuso de lo que sería como un minucioso estudio, que no debería ser el caso, pero bueno, me parece que estaría bueno e interesante verlo, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito, porque si no nos vamos a quedar solamente mirando qué es una gráfica. Vamos por esta parte. Nico, decime, levantaste tu manito. Creo que es Nico. Alguien había levantado su manito. O quedó en stand-by ahí. Claro, excelente. Esa sería la idea, Nico. Un mismo elemento en X no puede tener más imágenes en Y, pero sí podemos tener al revés, ¿sí? Entonces, si ustedes observan esta gráfica, sí, la parábola sí lo es, porque tenés distintos valores de X que tienen una misma imagen en Y. Lo que no podés tener es que el mismo valor en X tenga un valor en X tenga varios en Y. Fíjate acá, este grafiquito que está acá, el gráfico C, ¿sí? El gráfico C, ese no es una función. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, el cero tiene dos imágenes. Entonces, eso no puede darse, ¿sí? Para que lo tengan presente y en cuenta. Bien,
Vamos con la siguiente pregunta, que ya es propia del trabajo y del análisis funcional. Dice, la gráfica siguiente describe la evolución de la temperatura de un paciente con el paso del tiempo. ¿Qué variables relaciona entonces este enunciado? La variable días y la variable temperatura. ¿Quién es quién? Días es nuestra variable independiente y la temperatura sería nuestra variable dependiente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la independiente está en el eje X y la dependiente es en el eje Y. ¿Sí? ¿Qué unidades toma cada variable? Y los días se miden justamente en días y la temperatura se mide en grados. ¿Cuántos días ha estado enfermo el paciente? ¿Qué les parece? ¿Cuántos días estuvo enfermo? 12 días, excelente Juanjo, porque después de los 12, fíjense ustedes que comienza a estar con una temperatura estable o tirando a normal. Cuando nosotros miramos este tipo de análisis, nos pueden hacer preguntas respecto a qué ocurre, por ejemplo, la consigna 6, ¿sí? ¿Qué ocurre entre los días 2 y 5? Si nosotros miramos entre los 2 y 5, el caballero tuvo una baja de la temperatura. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y porque la gráfica va para abajo, ¿sí? En cambio, en los días 5 a 6, el caballero subió su temperatura y entre el 6 y el 8 estuvo estable o se mantenía esa misma temperatura. Cuando nosotros tenemos temperaturas que no varían, o en este caso las gráficas son de esa manera, se dice que son constantes, ¿sí? ¿Cuándo la temperatura fue máxima? Y la temperatura fue máxima en el día 0, pero también fue en el día 2. Entonces acá hablamos de posibles intervalos. Entre el día 0 y el día 2, este caballero tenía la temperatura máxima, ¿sí? Cuando nos preguntan qué fue estable, justamente era esto que les comentaba, ni subía ni bajaba. Obviamente que cuando la variable va hacia abajo, lo que no significa es que la temperatura estaba en franco descenso. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Voy a correr 2 segundos esto, porque si no ya les estoy dando la respuesta, ¿sí? Un médico dispone de 1 hora diaria de consulta. El tiempo que podría dedicarle a cada paciente por término medio depende de un número de ellos que acudan, depende del número de ellos que acudan. Si atiende un solo paciente, y obviamente que va a estar 60 minutos. Si tiene 2 pacientes, 30 minutos. Si tiene 3 pacientes, 20 minutos. Obviamente que acá estamos haciendo referencia a la cantidad de pacientes que va a atender en esa hora. Dice, así va a ser un máximo hasta de 30 pacientes. Realizar la gráfica de la situación. ¿Cuáles son las variables que se relacionan? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? ¿Es una relación funcional? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué variables se relacionan? ¿Quiénes están? Pacientes y tiempo. Excelente, Nico. Seba, si nos estás hablando, yo veo que tu micrófono cambia de estabilidad, pero no te escucho a veces, te aviso por las dudas. Entonces, acá tenemos algo que empieza a tener un poquito de sentido un tanto extraño, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de gráficas nos podemos encontrar? Fíjense que yo acá hice con GeoGebra, un programa que ya les había mencionado, una gráfica. Obviamente que no la acoté como debería haber sido. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si este caballero atiende a un solo paciente, va a estar 60 minutos. Pero si está con 2 pacientes, va a tener que estar 30 minutos. Si está 4, va a tener que tener 15 minutos para cada uno. Y así va a ir achicándose hasta tener como máximo 30 pacientes que va a poder tener 2 minutos. Este tipo de relación es una proporcionalidad inversa, donde la misma cantidad de tiempo se va repartiendo y cuanto más pacientes tengo menos tiempo para darle a cada uno. Por eso es una relación inversa,
¿sí? Fíjense que este es un tema que ya nosotros hemos abordado cuando trabajamos el concepto de proporcionalidad. Vamos con un último trabajo, ¿sí? En un estacionamiento público figura la siguiente tarifa de precios. Una hora o fracción, 25 pesos. Cada hora más o fracción, 15. Bueno, ya les aviso que hice mal la gráfica porque no leí 2 veces el enunciado. Realizar una... Bueno, no te rías, no leí 2 veces, lo leí una vez sola. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo no pongo el auto en el estacionamiento, obviamente que no voy a tener que pagar nada, ¿verdad? Entonces va a ser 0 lo que voy a tener que pagar. Pero si lo dejo hasta una hora, fíjense que voy a tener que pagar 25 pesos. Entonces va a ser lo mismo si lo dejo media hora, 5 minutos o 59 minutos. Pero ¿qué pasa si lo dejo 1 hora y 5? Si lo dejo 1 hora y 5, tendría que haber hecho 25 más 15, ¿verdad? Bueno, yo creo que hice 25 más 25, pero no importa, la idea se va a entender igual. Fíjense lo que nos preguntaba Nico hace unos instantes. Observen el 1. ¿Ven que acá tiene el punto completito? El punto completo significa que lo incluía, pero el punto vacío significa que no lo incluye. ¿Ven cómo el 1 tiene solo una imagen a pesar de tener al parecer 2 valores? Este tipo de dibujos se llaman funciones en ramas o tramos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando de pronto yo voy a entregar un paquete a Oca y me dicen, bueno, si el paquete pesa hasta 2 kilos, te sale tanto importe. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Un peso muy cercano a 2, porque ahí estoy amortizando mi costo. Bueno, la misma idea. Si yo tengo que pagar el estacionamiento y a mí me dicen que cada hora me sale lo mismo y yo te lo voy a dejar 1 hora y 59. No te voy a pagar 2 horas, porque yo te lo estoy dejando 1 hora y 59. ¿Se entiende? Es muy chanta mi comentario, pero bueno, es la idea que matemáticamente hablando se podría llegar a hacer. ¿Sí? Bien, vamos a otro tema. Otro de los temas que tenemos que trabajar es el de dominio, conjunto de ceros, positividad y negatividad. ¿Qué sería eso de dominio? El dominio, que es el tema que más cuesta, hasta yo les diría, tratar de comprender. El dominio es el conjunto de los valores de la variable independiente que pueden estar siendo tomados. ¿Recuerdan la situación de los pacientes? Yo les dije que como máximo podía atender 30. Entonces, el caballero puede atender 0 pacientes, un paciente, 2, hasta 30. En ese caso puntual, nuestro dominio sería de 0 a 30, no más, porque el enunciado propiamente dicho ya lo está diciendo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de tener que analizar el dominio de una función? El primero es el sentido común. Entonces, si estamos dentro de una situación problemática, va a ser el contexto propiamente dicho quien marque nuestra condición. Si de pronto estoy hablando de la variable tiempo, el tiempo no puede ser negativo. Entonces ahí tenemos lo que se llama una cota, tenemos un límite. Si estoy hablando de dinero, el dinero puede ser negativo porque estamos hablando de una deuda. Pueden tener sentido los números decimales si hablo de dinero, pero si de pronto estoy hablando de una persona, no puedo cortar una persona a la mitad, entonces no tiene sentido hablar de una persona y media. Entonces, eso es lo que se llama sentido común. Por otro lado, tenemos lo que sería la voluntad de quien plantea el problema. Entonces, esto sería la situación del médico con sus pacientes. El problema nos está planteando, puede atender solo hasta 30, no más. Eso sería la limitación. Por otro lado, tenemos que en funciones que se llaman racionales, las que sean de división, los denominadores, que son los números de abajo, siempre tienen que ser distintos de 0. Esto lo vimos cuando hacíamos las inecuaciones racionales. ¿Se acuerdan que siempre planteábamos el puntito vacío justamente por esta cuestión?
Otra cuestión importante, los logaritmos, los argumentos, ese valor b, el valor b de nuestros argumentos debe ser siempre mayor a cero. Y el último de los casos que también puede llegar a surgir es que las raíces de índice par, los radicandos, o sea, los valores que tenga dentro, tienen que ser mayores a cero, ¿sí? Pueden ser también iguales a cero, pero mayormente se los plantea desde el mayor o igual. Bien, vamos con algunos ejemplos porque si no esto queda súper en stand-by. Bien, vamos a ver primero el dominio, ¿sí? Si nosotros vemos el dominio de este primer enunciado, que es el número uno, sería una función polinómica. Para poder trabajar con esa función, nosotros tenemos que pensar si podría generar algún problema algún valor de x. La realidad es que no, porque cualquier valor que nosotros tomemos, todos van a tener una imagen. Con lo cual, todos los valores que nosotros tomemos serían posibles para poder ser tomados. Por eso dice que el dominio son los reales. Insisto acá y vuelvo sobre una pregunta que ya me han hecho. Los reales vendrían a ser toda la recta numérica, los naturales, los enteros, los racionales, todos los números posibles. Ahora, si nosotros tenemos una función que es una exponencial, fíjense que en este caso la variable t está en nuestro exponente y eso tampoco nos genera problema, porque nosotros podríamos pensar cuánto vale 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, pero también podríamos preguntarnos cuánto vale 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, o también números como un medio y demás. Con lo cual tampoco genera problema. Por eso es que también el dominio son los reales. Ahora en la 3 surge una raíz. Cuando haya raíces, lo primero que nosotros tendríamos que mirar es el índice. ¿Cuál era el índice? El índice es el numerito, no el dedo, sino el numerito que va dentro de la raíz, ¿sí? Este que está acá, el que va arriba, ¿sí? De la raíz, el que me dice si es cuadrada, si es cúbica. Recuerden que las cuadradas son las que no se escriben. Ahora, si tenemos un índice par, como puede ser el 2, el 4 o los demás números, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Lo de adentro tiene que ser mayor o igual a cero. Con lo cual, si nosotros pensamos eso, estamos en presencia de una inecuación. En este caso, lo que nos quedaría es 2s menos 3 mayor o igual a 0, donde si despejamos esa incógnita, esa x que nos estamos encontrando, tendríamos un intervalo semicerrado que empieza en 3 medios positivo, incluyéndolo. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor o igual. Recuerden que el igual siempre lo incluye. Ahora, si miramos la última, ¿sí? La última de esta tanda de ejercicios, tenemos otra vez un cociente. ¿Qué pasaba con los cocientes? Los de abajo no podían ser cero, pero tenemos una raíz y acá tenemos que tener cuidado. ¿Qué índice tiene nuestra raíz? En este caso el índice es 3, con lo que no nos afecta porque el 3 no es par. Si no es par, no tenemos problema, puede ser cualquier valor. ¿Y por qué puede ser cualquier valor? Porque puede ser una raíz negativa, una raíz positiva, no hay ningún tipo de inconveniente porque siempre encontramos solución. Pero en cambio, cuando la raíz es par, nosotros no podemos encontrar las raíces de números negativos. Ese es el motivo por el que siempre tiene que ser mayor o igual a cero nuestro radicando. Fíjense que entonces el único valor que hace problema en toda la expresión es el número 2. ¿Por qué? Porque es quien hace cero a nuestra expresión. Recuerden una de las condiciones, no puede ser cero nuestro denominador. Bien, seguimos. Si nosotros tenemos expresiones logarítmicas, esta la voy a hacer en la pizarra y me voy a conectar otra vez con la pizarra porque de verdad es un ejercicio bastante complejo para que lo comprendamos si no lo visualizamos, ¿sí? 2 segunditos.
Estoy acá. Estoy acá. A ver si puedo dar vuelta a la cámara. Ahí estoy. Ahí di vuelta a la cámara. Bien, la tengo en la mano porque estaba en la mesa como les dije, ¿sí? Entonces, denme 2 segunditos que encuentro el ejercicio. Acá. Ya lo ilumino, ¿eh? Bien. Si ustedes miran este ejercicio, ¿sí? Parece una cosa totalmente espantosa. De hecho, les diría que lo es. Nosotros tenemos una expresión que es una función logarítmica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía el apartado con el dominio de las expresiones logarítmicas? Que el argumento tiene que ser mayor a cero. Bien, fantástico. ¿Y quién es el argumento? El argumento es todo esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos es cuándo esta expresión es mayor a cero. Cuidado con esto, por favor, tiene que ser mayor estricto, no puede haber un igual. Entonces, lo que voy a hacer es escribirlo acá al costadito. Y voy a plantear la desigualdad, ¿sí? Fíjense que es una expresión racional. Este tipo de expresiones ya las hemos abordado en inecuaciones y yo se los expliqué de una forma muy distinta a lo que hace nuestro apunte. Yo les planteé lo siguiente y lo vuelvo a explicar por las dudas. Tomamos al numerador, a x menos 1, y lo igualamos a 0. Y decimos, ¿cuánto vale la x? La x vale 1. Bien, reservamos 2 segundos este valor. Siguiente ítem. ¿Qué hacemos? El de abajo, el denominador. El denominador es 3x más 6. Y nos preguntamos, ¿cuánto vale 0 esto? A ver, miremos. Si nosotros despejamos, la x debe valer menos 2. Siguiente. ¿Qué era nuestro siguiente paso? Hacer nuestra recta con los globitos. En cada uno de estos globitos nosotros colocábamos nuestros puntos críticos. El más chiquito primero, que es el menos 2, y el siguiente, que es el 1. Recuerden que si tenemos dos puntos críticos vamos a tener tres intervalos. El primero va de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1, de 1 a más infinito. Fíjense que no los cerré. ¿Por qué? Porque todavía no analicé si van incluidos o no. Siempre el denominador no va incluido, pero en este caso nuestro signo tampoco incluye al numerador, entonces son todos intervalos abiertos, ¿sí? Fíjense que el 0 está acá, son todas raíces impares, entonces solamente obteniendo ese punto vamos a poder sacar lo demás. Si nosotros decimos que el 0 está acá, ¿qué signo tiene nuestra expresión cuando x vale 0? Menos 1 más 6. Menos y más se hace menos. Si el del medio es menos, los otros dos son más. Entonces, ¿qué estábamos buscando? Los mayores a 0. Entonces, ¿quiénes son los mayores a 0? De menos infinito a menos 2 y de 1 a más infinito. ¿Qué es esto que acabamos de encontrar? Esto es nuestro dominio, ¿sí? Ese es nuestro dominio. Por eso se los quería explicar, porque si se los doy directamente, como que íbamos a quedar ahí medio en stand-by, ¿sí? Como que quedaba medio exótico la expresión. Bien, vuelvo a la compu. Y vamos por el último ejercicio. Cuando nosotros, siempre hablando del dominio, ¿sí? El último ejercicio hablando del dominio. Cuando miremos la última expresión, espero que me hayan encontrado. Sí, es como un mix de todo, Nico, tal cual. Esta unidad abraza y abarca absolutamente todo lo que hemos visto y también yo lo doy así para que si están un poquito retrasados con alguna unidad
puedan hacer la comparación o puedan tratar de traer el contenido y comprenderlo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el dominio de esta otra, cuando la X está en el denominador, ¿sí? No, perdón, me expresé súper mal. Fíjense que la X es la base, en este caso, de nuestro ejercicio, ¿sí? No, más allá de estar en el exponente, está en la base. Cuando nosotros tenemos funciones de este tipo, que no son exponenciales, tenemos que tener un cuidado muy especial en que la base no puede ser negativa. Porque si la base es negativa, a veces vamos a tener valores y a veces no. Entonces, siempre cuando tengamos este tipo de expresiones donde la variable esté en lo que sería nuestra base, no puede ser el número cero. Por eso es que es un intervalo de menos infinito a 3, ¿sí? No puede ser menor a cero. Vamos con el anteúltimo concepto que voy a trabajar, que es el de conjunto de ceros o raíces, ¿sí? El conjunto de ceros son los valores de la variable independiente para que la función variable está mal redactado. Estoy poniendo nerviosa. A ver, las raíces ya las hemos visto, son los valores de x que hacen que nuestra variable independiente se haga cero, ¿sí? Es el f de x igual a cero. Lo que nosotros tenemos que plantear para calcular las raíces propiamente dichas es la igualdad a cero. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué valor de x hace que eso valga cero? ¿Sí? Ahora lo vemos en 2 minutitos. Termino la presentación y me voy a la pizarra. Así puedo cerrar todas las pantallas que tengo porque me siento un poquito más cómoda. Entonces, estos 3 ejemplos o 4 los vamos a ver en unos instantes, ¿sí? Los vamos a ver en la pizarra. Y lo mismo se podría plantear para la positividad y la negatividad. Cierro con algunos enlaces la presentación y despidiéndome por 2 segundos porque ahora cierro esto y me voy directamente a la pizarra, ¿sí? Esto ahora se los comparto. Bien, me vuelvo otra vez. Bien, ahora sí podemos llorar tranquilos. Ahora sí podemos llorar tranquilos. Bien, volví a nuestro espacio. Ahora sí me siento cómoda. Es re difícil, es re difícil. Cuando la tecnología no colabora, uno se pone nervioso y bueno, hacemos lo que podemos. Bien, a ver, ¿qué pasa que no me deja abrir grande? Bien, abandoné la otra llamada, ¿verdad? Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Ahí está. Porque si no, si lo hago con la otra cámara, no se ve, se ven invertidas las palabras. Tengo que hacerlo sí o sí con la pantalla frontal. Bien, decíamos lo de conjunto de ceros. ¿Sí? Les pido disculpas la desprolijidad de la presentación. Entonces, la primera, ¿sí? Que dice f de x igual x cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. Vamos a hacer como un repaso, ¿sí? Entonces, nosotros hemos dicho que primero podríamos hablar del dominio. Y el dominio es, en este caso, los reales, ¿sí? ¿Por qué son los reales? Porque nadie me genera conflicto, nadie me genera problema. Ahora, ¿cómo hago para calcular los ceros? Si nosotros miramos esta expresión, es una expresión polinómica, es de grado 3. Entonces nosotros nos tendríamos que preguntar lo siguiente. ¿Cuándo la función vale 0? Eso es equivalente a preguntarnos esto.
buscando? ¿Qué estamos buscando? Aquellos valores que hacen que la X, ¿sí?, haga que todo esto se haga cero. ¿Qué les parece a ustedes que podríamos utilizar como estrategia para hallar esos valores? Ya el tema lo vimos y como dijo Nico, esta unidad puntualmente abraza a todas las anteriores. ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer? No lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero ¿qué tendríamos que aplicar? Escucho ofertas o los leo. Resolutiva. Bien, yo te entendí, Seba, resolvente. La resolvente la podrías aplicar solo si fuera de grado 2, pero se entendió la idea, perfecto. Si estamos en una ecuación cuadrática, ¿sí?, que sería de este tipo, con donde el mayor exponente es x al cuadrado, podríamos aplicar la resolvente. No es este caso. ¿Quién venía a ayudarnos cuando la resolvente no alcanzaba? Ruffini, Tuvimos que ver un teorema nuevo. ¿Cómo se llamaba ese teorema? ¿El teorema de quién era? Ruffini. Era súper largo. Ah, el anterior. ¿Cómo le Gauna, ¿Se Gauna. acuerdan del teorema de Gauss? Gauss. Bien, justo lo dijimos juntos, Seba. El teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de Gauss? Que tomábamos al término independiente, buscábamos sus divisores y después, a partir de aplicar los divisores del coeficiente principal, sacábamos los candidatos. Los reemplazábamos en nuestra expresión y el que daba cero, fantástico, lo utilizábamos con Ruffini. No le bajábamos un grado y así sucesivamente. Entonces, si tenemos una función polinómica y nos piden hallar los ceros, lo que hay que hacer justamente es teorema de Gauss. No lo vamos a hacer, vuelvo a insistir, por una cuestión de tiempo, porque no tenemos chance, ¿sí? Mis bellos, de verdad se hace largo. Y esto lo van a tener que hacer ustedes. Así después me consultan dudas. Bien, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dice lo siguiente. B es igual, o B es nuestro ejercicio, no. Bien, seguimos. ¿Qué estamos buscando? Los ceros. Entonces, ¿qué necesitamos? Que toda esta expresión se haga cero. ¿Tuki? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que despejar. Y fíjense ustedes que lo primero que hay que hacer es utilizar el sentido común. Entonces yo les voy a enseñar un truco que se los enseño a mis alumnos cuando estamos tratando de resolver ecuaciones, ¿sí? Piensen que ustedes están deshaciendo las operaciones. Entonces, lo primero que habría que hacer es reemplazar las x. Entonces, elevarlas al cuadrado, multiplicarla, sumarla, para después aplicar la raíz. Entonces, ¿qué fue lo último que dije? Aplicar la raíz. Entonces, lo primero que va a despejarse. Entonces nos quedaría que 0 al cuadrado es igual a x cuadrado menos 5x más 6. 0 al cuadrado es 0. X cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Fíjense que acá sí nos quedó una resolvente divina para poder aplicar nuestra fórmula. Y acá nos darían, si es que el discriminante así lo permite, tener dos valores. En este caso sí los tenemos y las raíces son 2 y 3. Cuando tenemos esta es teoría, amore. Dentro de la página 5 dice conjunto de positividad y negatividad. Es la consigna que está explicando cómo calcular, no, perdón, me pasé de hoja. Hoja 4, donde dice conjunto de ceros.
Está el ejercicio A, B, C y D. ¿Sí? Lo que nos piden es hallar el conjunto de ceros. Más abajo el de positividad y negatividad de las mismas funciones. ¿Sí? Entonces, hemos dicho 2 y 3 son las raíces de, de nuestra expresión. Fíjense que en el ejercicio eh, del dominio de nuestra función logarítmica nos dio un intervalo. Y acá nos dieron números aislados. ¿Por qué? Porque los conjuntos de cero son puntos aislados. Cuando nosotros hablamos de dominio, cuando hablamos de conjunto de positividad, conjunto de negatividad, estamos hablando de intervalos. Mientras que cuando hablamos del conjunto de cero son elementos puntuales. ¿Por qué? Porque la función puede ser positiva, negativa, crecer, decrecer. Eso es indistinto. Pero este punto de acá, este de acá y este otro de acá son nuestras raíces. No importa la formita que tenga. Entonces, como son puntitos aislados, lo que sería nuestro conjunto de ceros, justamente son puntos aislados. ¿Cómo lo escribimos al conjunto de ceros? Vamos a escribir una C y un 0 arribita, y entre llaves vamos a escribir los números que verifican lo que nos han pedido. En este caso son el 2 y el 3. Entonces vamos a escribir el 2, punto y coma, y el número 3. Esa sería nuestra expresión del conjunto de ceros. ¿Sí? Recuerden ustedes que si nos hubieran pedido el dominio, tendríamos que haber hecho que esto que adentro, que está dentro de la raíz, sea mayor a 0. ¿Sí? Ahora estamos explicando lo que sería el conjunto de ceros. ¿Sí? Vamos con otro. La otra es una expresión logarítmica. La consigna C. Recuerden que estamos siempre calculando conjunto de ceros. La consigna C dice logaritmo de 3x menos 9. Nosotros queremos que todo esto se haga 0, ¿sí? Entonces, a ver, un segundito. Se altera, a ver, un segundito. No, hoy estoy. No, tranqui, mis bellos, seguramente soy yo. Seguramente. ¿Viste cuando la tecnología se te pone en contra? Bueno, la misma idea. Hoy está así. Hoy estoy como tratando de conquistar el mundo. Y lo peor es que me parece que me van a ganar. Encima ya está perdiendo Boca, no, un desastre, un desastre. Bien, mis Belios, a ver si ahí me trato de hablar un poquito más cerca del celu. Igual hoy se me cayó, así que por ahí le dañé el micrófono. Bien, les decía, conjunto de ceros de una expresión logarítmica. Cuando nosotros tenemos esto, lo que tenemos que tener en cuenta es la forma que tenga la expresión. Siempre la forma va a determinar la expresión y cómo la resuelvo. Si tenemos esto, fíjense ustedes que no tenemos base, y la base de una expresión logarítmica, si no está expresada puntualmente, es el 10. Excelente, Seba. Entonces, en este caso, si nosotros queremos resolver esto, fíjense que es una ecuación. ¿Cómo se resolvían las ecuaciones logarítmicas? ¿Se acuerdan del rulito? Yo digo, ¿se acuerdan como si lo hubiéramos visto hace nada? 10 a la 0, excelente, Nico. 10 a la 0 es 3x menos 9. Entonces, todo número elevado a la 0 da 1. 1. El 9 está restando, pasa sumando. 9 más 1 nos da 10. 10 dividido 3 nos da x. ¿Qué es esto? Es el... Sí, es nostálgico, sí, tal cual, amor. Ahora yo lo que siento es que cada unidad que pasa uno extraña a la anterior, siendo que en un momento la odió pensando que era lo peor que podía haber en el mundo. Y vos te das cuenta que la matemática se supera cada día. Es como una cosa de loco, ¿viste? Como decir, che, ¿en serio hay algo peor que esto? Sí, tomá, acá tenés más. O sea, como que vamos mutando, ¿sí? Entonces,
¿Qué significa este 10 tercios que acabamos de encontrar? Es el número que si nosotros lo colocamos acá, nos da 0. Entonces, es justamente nuestro conjunto de ceros. Fíjense que es súper importante esto. Si es una expresión polinómica, la cantidad de ceros como máximo es el grado del polinomio del que estamos trabajando. Si es una expresión racional, tenemos que tener mucho cuidado que los denominadores no se anulen, ¿sí? Si es una expresión logarítmica, tenemos que tener en cuenta que ese número haga cero toda nuestra expresión, pero no que anule a lo que sería nuestro argumento. O sea, hay un montón de criterios que hay que tener en cuenta y como dijo Nico, es nostálgico porque es tener que recordar y revisar conceptos. Vamos con uno más, a ver con qué nos encontramos. Nos vamos a encontrar con algo súper exótico, ¿sí? Si nosotros queremos hacer esto, que el 0 elevado a la x menos 1 que el 0 se iguale a 5 elevado a la x menos 1. ¿Hay algún número que yo pueda utilizar para que un 5 se transforme en un 0? Siendo que hay una potencia de por medio. Eso es más sentido común, ¿sí? Que un concepto matemático. No tiene mucha explicación que les pueda brindar. ¿Existirá? Creo que no. Bien, en realidad no. Entonces, acá estamos en presencia de algo que sería un conjunto vacío. ¿Se acuerdan cuando las funciones cuadráticas en algún momento yo les decía que podían flotar, que estoy haciendo un abuso de lenguaje, que no cortaban al eje X? Esas funciones tenían conjuntos de ceros vacíos. En este caso estamos en presencia de una expresión que obviamente no tiene esta gráfica, pero sí que le sucede lo mismo. No corta al eje X. ¿Cómo se escribe que el conjunto de ceros es vacío? Escribimos así y las llavecitas vacías, sin nada, ¿sí? Como si no tuviéramos nada dentro de la expresión. Otra forma de escribir lo mismo es el conjunto de ceros con un circulito tachado. Este símbolo significa vacío. De hecho, es el conjunto vacío su símbolo. Esto representa lo mismo. ¿Qué significa? Que la función no corta nuestro eje. Eso es lo que sería, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Dominio. Hemos visto cuando una relación se transforma en una función. Hemos visto las gráficas, cómo se relacionan. Dominio, el conjunto de llegada que es nuestra imagen. ¿Qué nos falta ver ahora? Positividad y negatividad, ¿sí? Para poder explicar eso, yo los voy a llevar a algo que ya hemos visto, que son inecuaciones. Entonces, si a nosotros nos pidan, espérenme un segundo, quiero ver la más fea, que era la logarítmica. Estoy buscando alguna que sea relativamente bonita para poder trabajar. Vamos a empezar por la primera, porque si no. Primero vamos a tratar de entender qué nos están pidiendo cuando nos piden conjunto de positividad. Cuando nosotros hablamos de una función cualquiera, ¿sí? Habitualmente escribo así las funciones que son cualquiera, ¿eh? Ya hemos dicho que estos puntitos donde corta el eje X son nuestros ceros. Todo lo que esté arriba de esos puntitos significa que la función es positiva.
todo lo que esté abajo de esos puntitos significa que la función es negativa. Pero recuerden que soy un hombrecito que camina por el eje izquierda a derecha. Le voy a dar valores a estos números, obviamente totalmente aleatorios, no tienen nada que ver con una gráfica real, ¿sí? Entonces, pensemos acá, la función viene de abajo. Si viene de abajo significa que es negativa. ¿Y hasta dónde es negativa? Y hasta que toca el eje, que es -4, ¿sí? Voy a limpiar esto 2 segundos porque si no va a parecer que estoy explicando lo de la gráfica que está escrita adelante. Miren los símbolos que acabo de escribir. Un C con un menos significa conjunto de negatividad. Un C con un más, conjunto de positividad. Entonces, hemos dicho, la función viene de abajo y todo lo que está abajo del eje es negativo. Entonces, ¿dónde empieza a ser negativa? En menos infinito. ¿Y dónde termina de ser negativa? Y en el primer corte, en -4. Entonces, fíjense que desde menos infinito a -4 la función es negativa. Y acá es donde siempre me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta porque si tendría que tener otra raíz, me lo tendrían que avisar. O, aplicando el teorema de Gauss, tendría que haber encontrado otra raíz. Si no encuentro otra raíz, significa que esta función viene desde el menos infinito, ¿sí? Entonces, es negativa desde el menos infinito hasta el -4. Pero después de -4, se hizo positiva. ¿Entre -4 y quién? Y -2. Entonces, es positiva entre -4 y -2. ¿Qué pasa entre -2 y 3? Vuelve a estar abajo del eje. Vuelve a ser negativa. ¿Y qué pasa de 3 a más infinito? Vuelve a ser positiva. Cuando nosotros hablamos de conjunto de positividad, conjunto de negatividad, siempre háganlos juntos, ¿sí? Y el truco que yo les quería recordar es que cuando nosotros encontramos el conjunto de ceros, y esto es algo que en el apunte no lo van a encontrar, ármense la grilla, ¿sí? Supónganse que no tengo la gráfica. ¿Cómo lo hago? Yo encontré que le estoy enseñando a hacer trampa, ¿eh? -4, -2 y 3 son raíces. Entonces, si son raíces, puedo empezar a hacer nuestros intervalos. De menos infinito a -4, de -4 a 2, de -2 a 3, de 3 a más infinito. Y se acuerdan que elegíamos al 0 y decíamos, bueno, el 0, ¿dónde está? Y está entre -2 y 3. ¿Y cómo es la función ahí? Y la función es negativa. Y después tiene que alternar. Fíjense cómo algo que ya hemos estudiado antes nos permite, pero porque yo lo explico de esa manera, nos permite analizar el conjunto de positividad y negatividad en un solo paso. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Si a ustedes les piden hallar conjunto de positividad o de negatividad, en realidad lo que es más fácil es encontrar el conjunto de ceros. Y una vez que ustedes encuentran el conjunto de ceros, hagan la tablita. Y con la tablita se fijan quién es positivo, quién es negativo, reemplazando en la función. Y ahí directamente no necesitan hacer toda la cuenta nuevamente, ¿sí? Vuelvo a insistir, no les estoy enseñando a hacer trampa, les estoy enseñando a usar las herramientas que ya tienen a su favor, ¿sí? Nunca se olviden de eso, que lo que ustedes ya conocen les sirve para poder enfrentar lo que viene. Y lo que viene a veces no es muy bonito que digamos, pero si tengo las herramientas es mucho mejor. Fíjense a qué me refiero con la ecuación logarítmica. Miren. Con esto ya casi que los dejo. Ay, dije trampa, no, truco matemático, un truco matemático. Y saben que a veces digo hasta machete, bueno, es lo que hay, ¿yo? Bien,
Vamos con la función logarítmica. Nosotros habíamos dicho que la función logaritmo de 3x menos 9 tenía primero un dominio, no calculamos el dominio, ¿no? Sí, lo habíamos calculado. Habíamos dicho que el dominio de esta función iba desde menos infinito a menos 2 y habíamos dicho que iba de 1 a más infinito. ¿Sí? Esto es lo que nosotros habíamos dicho. ¿Qué significa esto? Que la función va a tomar todos estos valores. Entonces, ¿puede tomar al número 0? No, no puede tomar al 0 porque no está incluido. Fíjense eso. ¿Puedo tomar al número 0,1? No, tampoco, porque no está incluido. ¿El menos 1? No, no está incluido. Bueno, el menos 4, sí, el menos 4 sí. 1,1 sí se va, excelente, porque está dentro del segundo intervalo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es eso, nuestro dominio. Lo siguiente, conjunto de ceros. Este lo calculamos cuando yo vine en medio de la presentación y nos había dado algo de 10 tercios, creo. Bien, Nico, súper gracias. Entonces, ahora nosotros podemos empezar a hacer trampa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que acá hay algo súper interesante que es un 10 tercios. Y ahora yo les pregunto, ¿dónde está 10 tercios? ¿En menos infinito menos 2 o está en 1 más infinito? ¿Qué les parece? ¿Dónde estará? En 1 más infinito, perfecto. Y entonces, ese es el dominio. Y el dominio significa todos los valores que puede tomar la función. Y esto es súper interesante de pensar. ¿Qué pasa de 10 tercios a la derecha? ¿Qué pasa de 10 tercios a la izquierda? Y mirando eso, tal vez podemos tener una idea de cuándo la función es positiva. ¿Sí? A ver, pensemos, ¿cuánto vale 10 tercios en un número decimal? Es 3,3, ¿verdad? Bien, 3,3 periódico. Entonces tomemos el número 4, que es un poquito más cerquita. Si es 4, la expresión ¿nos da positiva o nos da negativa? Calculen cuánto da el logaritmo de 3 por 4 menos 2, menos 9, perdón. Uy, estoy divina. Es positivo, Nico, ¿verdad? Entonces, les consulto. El conjunto de positividad de esta función, ¿de dónde a dónde va? Elegí la peor función para hacer trampa, pero si lo logramos hacer en esta, lo podemos hacer en cualquiera. Empiezan 10 tercios. ¿Por qué? Porque acá es donde se hace cero, o sea que de algún lado viene siendo negativa. Bien, 10 tercios. Empiezo acá. ¿Y dónde termino? Escucho ofertas. En el infinito positivo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de este intervalo. Fíjense cómo no tuve que plantear la inecuación, si no tendría que haber planteado la inecuación, ¿sí? Vuelvo a insistir, elegí el peor ejercicio para explicar cómo hacer trampa, ¿sí? ¿Cómo deberíamos haberlo hecho? Si lo logramos hacer acá, lo logramos hacer en cualquiera, ¿eh? Miren cómo lo deberíamos haber hecho. Si es positivo, ¿cómo es la expresión? Es mayor a cero. Entonces nosotros tendríamos que haber dicho esto. ¿Sí? Y empezar a jugar. 10 elevado a la 0 mayor que 3x menos 9. O sea, hubiéramos llegado a lo mismo. Pero si no sabíamos el dominio, podemos caer en algún inconveniente. ¿Por qué? Porque el conjunto de positividad puede dar distinto al dominio.
siempre recuerden que los valores tienen que estar incluidos en él. Es una clase para el olvido, ¿sí? Si venían cacheteados de física ayer, los agarré hoy con una clase casi les diría inmunda, así que les pido disculpas, mañana los compenso, porque de verdad fue una clase espantosa. Me gustaría, si pueden para mañana, hacer el ejercicio 12, 13, 14. Ustedes me dirán, es una banda, profe. Sí, es bastante, pero por lo menos traten de entender qué es lo que pide el enunciado. Mañana nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a hacer la 12, la 13, la 14, que es parte de lo que expliqué hoy. Conjunto de ceros, positividad, negatividad y dominio. Es el corazón de las funciones. Si no entendemos cómo calculamos eso de manera analítica, no hay chance de poder avanzar, ¿sí? Les prometo que mañana los compenso con una buena clase digna de que están escuchándome. Les pido disculpas, me puse muy nerviosa que no podía solucionar eh, lo que es de tecnología y me pone mal porque la verdad que le puse mucho amor a la presentación y que no salga como me gustaría, como que me desestabilizo. Así que los espero mañana, de verdad vamos a tener una clase mucho mejor que la de hoy y vamos a hacer ejercicio por ejercicio. ¿Les parece? Vamos con todo, ¿sí? Gracias por estar del otro lado, gracias Eva por haber grabado la clase. Nos estamos viendo, cuídense, ¿sí? Hasta mañana. Chau, chau. Chau, No, chau. profe, hasta Nos vemos, mañana. ya les comparto el archivo, ¿eh?